llevamos ya, si no hubiera sido por el COVID, pues estas serían las 30 jornadas de astronomía. Así nos hemos quedado en 28. Pero bueno, recuperaremos, ¿no? Como tiene que ser. A pesar del COVID, la agrupación astronómica palentina, salvo en los momentos en que hemos estado confinados, pues hemos seguido también haciendo cosas, cogiendo nuestros telescopios, saliendo al campo cuando se ha podido, y no hemos dejado de hacer lo que nos gusta, que es mirar al cielo, aprender y seguir los fenómenos celestes pues que tanto nos interesan. ¿De acuerdo? Gracias por venir de nuevo. Tenemos hoy un invitado de excepción, viene de Valladolid. En un momento nos le hará la presentación Francisco Sáenz Requena, socio de la agrupación, compañero de trabajo de Diego. Y esperemos que sea de su agrado. Nosotros como agrupación queremos seguir trabajando y llevando la astronomía a los palentinos, por un lado con estas conferencias que hacemos anualmente y también con estas actividades pues, que realizamos a lo largo del año en la asociación, con nuestras salidas al monte, recibiendo a la gente que está interesada, dando algunas charlas y algunos cursos y haciendo lo que está en nuestras manos, pues llevar la astronomía a los palentinos. Nos hubiera gustado ir un poquito más lejos, pero por desgracia, como todos ustedes saben, el tema del Observatorio del Monte, que había sido una idea extraordinaria para llevar la astronomía a todos los palentinos, pues no ha llegado a su término. Pero de todas las maneras nosotros seguimos en ese plan de divulgar la astronomía y esta conferencia es una de ellas. Muchas gracias de nuevo y os dejo con Fran, que va a hacer la presentación de Diego y nos va a explicar de qué nos va a hablar hoy. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Me toca presentar a Diego, primero porque es compañero en la Universidad de Valladolid, segundo es un buen amigo y yo diría que es mejor persona que físico, pero en fin, vamos a ver qué nos cuenta. Bueno, Diego Sáenz Chillón es doctor en física por la Universidad de Barcelona. Actualmente, como os digo, es profesor de la Universidad de Valladolid. Está en el departamento de física teórica y él fundamentalmente hace cosas de cosmología. Trabaja en cuestiones de agujeros negros, en fin. Lo que yo hago me separa un poco de él, pero bueno, no se une lo que es precisamente lo que ha dicho Toño, ¿no? El mundo de la astrofísica. Ha estado en un montón de universidades, en Portugal, en Sudáfrica, ha estado por el País Vasco, en fin, ha recorrido pues más de medio mundo. Y bueno, os voy a dejar con él, con su charla, que yo creo que nos va a contar cosas muy, muy interesantes. Además es un tío muy, muy ameno, en fin, lo vais a ver. Así que bueno, espero que os guste. Gracias. Si no, no pasa nada. Bueno, antes de todo agradecer a la agrupación astronómica de Palencia, a Fran en particular, esta invitación. Yo soy de Segovia, originalmente nací allí y me crié y crecí allí. Y no venía a Palencia desde niño, la típica excursión del colegio. Y curiosamente esta semana es la segunda vez que vengo. El lunes estuve en turismo, hoy en cosas, no sé si tan interesantes, espero que sí, pero de otra índole, ¿no? Me alegra ver que hay bastante interés o afición, incluso algún estudiante mío anda por aquí, a pesar de lo que le pueda aburrir yo en clase, se ha animado a gastar una hora de su tiempo también aquí escuchándome. Bien, ¿de qué voy a hablar? Pues la verdad es que voy a intentar hacer un resumen, muy resumen. Cada punto de los que voy a tratar en la charla daría para varias charlas, lo cual es difícil, pero voy a intentar dar una visión general de lo que, digamos, hemos llamado el modelo del Big Bang.
El modelo del Big Bang es el modelo que explica, digamos, la evolución cosmológica, la evolución del universo desde sus primeros instantes, y por primeros instantes hablo de muy, muy primeros instantes, como ya veremos, hasta nuestros días. Y luego, al final de la charla, especularemos un poquito, y de ahí lo de los últimos minutos posibles, de cómo va a ser la evolución futura en base a lo que sabemos. Antes de empezar hay que tener en cuenta que, claro, los científicos hacemos ciencia, lo cual significa que proponemos hipótesis y las contrastamos. Eso no significa que esa hipótesis contrastada y falseada sea la realidad. Lo nuestro es hacer interpretaciones de esa realidad que se ajusten a lo que observamos, para luego poder predecir comportamientos futuros de sistemas físicos. Eso no significa, como digo, que la realidad sea la que nosotros tenemos en mente. Y de hecho, a lo largo de la historia, como todos sabemos, las realidades humanas han ido cambiando según íbamos avanzando en experimentos, en recabar nuevos datos, y teorías que se pensaban muy contrastadas han caído. Con lo cual, que hoy en día creamos o sabemos que el modelo del Big Bang es lo que mejor se ajusta a lo que observamos, no quiere decir que el día de mañana a lo mejor el modelo del Big Bang sea, digamos, una parte más pequeña de algo mucho, mucho mayor que hoy en día pues no sabemos o no comprendemos. Bien, entonces, mi objetivo hoy es explicar un poco esta imagen, básicamente, y explicar algunas de los hechos que vienen ahí señalados. Esto es una imagen, digamos, de la evolución del universo desde el principio. El puntito brillante sería el Big Bang. Luego hablaremos resumidamente de lo que es el Big Bang, porque muchas veces, muchas veces no. Yo de pequeño pensaba que era una explosión, y no es una explosión. O que ocurría, que todo el universo estaba en un punto. Entonces, ¿dónde está el centro de esa explosión? Luego hablaremos un poquillo de ello. Y a partir de ahí veremos la evolución de cómo evoluciona el universo y qué es lo que va pasando en cada uno de los momentos. Intentaré, ya digo, hacerlo de forma que se vaya entendiendo y sobre todo fijándome en los conceptos que yo creo son más importantes para vosotros. Sin embargo, antes de entrar en esa imagen y en explicar cómo evoluciona el universo, vamos a pensar qué sabemos de la naturaleza hoy en día, o qué creemos saber en cuanto a interacciones físicas. Hoy en día creemos que hay 4 interacciones fundamentales, que de hecho incluso aquí no hay ningún físico cuántico, alguno me podría decir que en realidad hay 3, mejor dicho, hay 2, o incluso algún cuerdista me diría que no, que solo hay una. Pero en nuestro momento actual de la evolución del universo, es decir, en el instante en el que estamos nosotros ahora situados y en el que hacemos nuestros experimentos y recabamos información, esas 4 interacciones están separadas y muy bien diferenciadas. Una de ellas es la más obvia y es la que llevamos teorizando sobre ella desde Newton, que es la interacción gravitatoria, y curiosamente es posible que sea la que menos entendemos de todas. La interacción gravitatoria básicamente es la atracción que existe entre objetos con masa o con energía. Luego está la interacción electromagnética, que tiene que ver con las cargas eléctricas y con la radiación electromagnética. La radiación electromagnética básicamente no es otra cosa más que la propagación de una perturbación del campo electromagnético, es decir, la luz, lo que todos conocemos como la luz. Luego entraremos un poquito más en la interacción electromagnética, porque al final, a nivel cosmológico, lo que nosotros sabemos
viene determinado básicamente hasta hace poco. Ahora ya tenemos otra fuente que son las ondas gravitacionales, pero hasta hace poco, y va a seguir siendo la fundamental, es la luz que proviene de los diferentes objetos lejanos a nuestro planeta, ya sean estrellas, galaxias, cúmulos de galaxias o cualquier otro objeto que emita luz, que emita radiación electromagnética. Por eso es importante, y haré un pequeño inciso ahora al principio sobre la interacción electromagnética. Luego tenemos la nuclear fuerte. La nuclear fuerte, probablemente todos habéis escuchado hablar sobre ella. La interacción nuclear fuerte es aquella en la que mantiene ligados, digamos, los núcleos atómicos. Los núcleos atómicos están formados por partículas con carga positiva y carga neutra. Claro, las cargas positivas se repelen. Sin embargo, a muy corta distancia, esas cargas eléctricas, esas cargas positivas que son los protones, se atraen debido a esta interacción nuclear fuerte. Y luego tenemos la interacción nuclear débil, que es la responsable de la desintegración de los núcleos radiactivos y que es la única de las tres que no forma estados ligados. Por estado ligado, pues el sistema solar es un estado ligado, es decir, la Tierra, los planetas están ligados al Sol debido a la interacción gravitatoria. Una carga eléctrica de un signo con la del signo opuesto pueden estar ligadas. Y la interacción nuclear fuerte, evidentemente, pues liga debido a esa atracción a los nucleones en los núcleos atómicos. Sin embargo, la interacción nuclear débil no forma estados ligados, sino que solo es responsable de esa desintegración. Todo ello se resume al final en lo que se conoce como el modelo estándar de partículas, y que ha ido sufriendo cambios a lo largo de los últimos 100 años. De hecho, su desarrollo principal han sido los últimos 100 años. Antes de los 100 años, de hecho, de aquí no conocíamos ninguna partícula. Lo único que conocíamos algo era el fotón, y no lo conocíamos como tal, sino lo conocíamos como una onda electromagnética, nada más. Pero básicamente las tres interacciones, digamos, que vienen descritas por la mecánica cuántica, es decir, quitando la gravitatoria, vienen descritas por estas partículas que son las que conforman el modelo estándar de partículas. Por un lado tenemos los quarks, que los quarks son las partículas que sienten la interacción fuerte, es decir, que se mantienen ligadas, porque al final los protones y los neutrones no son partículas elementales. Hay dentro de ellos otras partículas que son los quarks. En el caso de los protones y los neutrones están formados básicamente por tres quarks arriba y abajo, combinados de diferente forma. Y luego tenemos los leptones, que son otro tipo de partículas que no sienten la interacción nuclear fuerte. Tanto los quarks como los leptones sí sienten la interacción nuclear débil. Y de hecho la interacción nuclear débil es el único tipo de interacción que hace que los quarks, que tienen una propiedad que alguien se encargó de llamar sabor, digamos que el sabor de los quarks es un tipo de carga que describe cada tipo de quark. Igual que las cargas eléctricas positivas y negativas definen ese tipo de carga, en el caso de los quarks el sabor es otro tipo de cargas inherente a ellos mismos. Y esa interacción débil es la única capaz de cambiar ese sabor de uno a otro. Por eso cuando hay un decaimiento beta, es decir, cuando un núcleo radiactivo se desintegra y un neutrón se transforma en un protón más un electrón y un antineutrino, lo que ocurre básicamente no es que el protón se transforme en un neutrón, sino que uno de los quarks dentro del protón se transforma en otro quark que da lugar a un neutrón. Y luego, aparte de los quarks y los leptones, tenemos lo que se llaman los bosones, que es, bueno, no voy a entrar en qué significa lo de bosones, pero tenemos un tipo de partícula que se conocen como bosones,
que básicamente son las partículas mediadoras. ¿Qué quiere decir esto de mediadoras? Bueno, muy sencillo. Y lo vamos a entender muy rápidamente con un ejemplo. Un ejemplo cercano a lo que más conocemos, que es la radiación electromagnética. Cuando un electrón está excitado y se desexcita, ese electrón, debido a que pasa de un estado más excitado a otro menos excitado, emite un fotón. Ese fotón muy probablemente acabe excitando otro electrón. Es decir, la partícula que ha mediado esa interacción entre esos dos electrones ha sido el fotón. El fotón es el responsable, de hecho, de ese intercambio en la interacción electromagnética. Y del mismo modo, los gluones son los responsables de la interacción nuclear fuerte. Es decir, que realmente en los núcleos atómicos, los protones y los neutrones, que están formados a su vez por quarks que tienen cargas eléctricas y que se repelen entre ellos, se mantienen unidos debido precisamente a ese intercambio que hacen de gluones de uno a otro, constantemente. Es un poco más complicado que todo esto, pero digamos que la idea tiene que ser esa. Y luego tenemos los bosones masivos Z y W, que son los responsables de la interacción nuclear débil. Lo que ocurre realmente con este decaimiento que os decía antes de un neutrón que pasa a un protón, en realidad es un quark que pasa a otro tipo de quark mediado por uno de estos bosones masivos W y Z. Y luego tenemos, por fin, que fue la última partícula de este modelo que fue detectada, que es el bosón de Higgs. Que el bosón de Higgs es precisamente el responsable de las masas que adquieren las otras partículas. ¿Y por qué digo todo esto? Bueno, aparte de por lo que luego vamos a ver de los primeros instantes del universo, que tiene mucho que ver con toda esta física de partículas, porque todas estas partículas, quitando el electrón fue, de hecho, la primera en descubrirse en 1800, finales del siglo XIX, por Thomson. El resto de partículas se han ido descubriendo a lo largo del siglo XX, pero se han ido descubriendo en base a predicciones que la propia teoría hacía. O sea, los bosones W y Z, por ejemplo, fueron una predicción básicamente del modelo electrodébil, que unificaba el electromagnetismo con la interacción nuclear débil. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que todo el desarrollo teórico que se ha producido en el siglo XX, en la mecánica cuántica y en la física de partículas en particular, ha llevado a predicciones que luego se han ido comprobando en los aceleradores de partículas. Pero pasemos a la radiación electromagnética, que, como digo, es, digamos, la interacción central que nos interesa a nosotros, porque al final en cosmología, como decía, la información que nosotros obtenemos es la luz que nos viene de objetos distantes. Y como decía, la radiación electromagnética no es otra cosa más que fotones. Los fotones son la partícula asociada a esas ondas electromagnéticas que van viajando por el espacio hasta llegar a nosotros, y dependiendo del tipo de longitud de onda llevan asociada una energía u otra. Lo importante de todo esto es que, dependiendo del proceso que uno esté observando, esa luz va a tener un color, vamos a llamarlo color, u otro. ¿Qué es lo que significa esto? Que básicamente su longitud de onda, que es lo que nos determina el tipo de radiación electromagnética que detectamos, básicamente cada proceso físico diferente nos va a dar una longitud de onda. Es decir, vamos a obtener en nuestro laboratorio, si estamos
si estamos analizando, por ejemplo, pues electrones excitados en el átomo de hidrógeno, dependiendo de esa excitación de ese electrón, vamos a obtener un tipo de luz u otra. La clasificación de esa luz es el espectro electromagnético. Y esto lo podemos llevar a la luz que nos viene de cualquier objeto distante que nosotros observemos. Y es lo que se conoce como estudiar el espectro de ese objeto. ¿Y por qué todo esto? Porque dependiendo de cómo sea esa luz que venga de ese objeto determinado, vamos a poder estudiar las propiedades del mismo. Y eso nos va a dar información sobre su composición, sobre su distancia, sobre en qué fase de la vida está, si es una estrella, etcétera. Con lo cual, lo más importante para nosotros y para entender bien y luego contrastar con las teorías que uno tenga en cosmología es entender el espectro electromagnético de los objetos que observamos. Y para ello, hoy en día pues contamos con una amplísima red de telescopios, tanto espaciales como terrestres. El último en ponerse en funcionamiento, como habréis todos escuchado, ha sido el telescopio James Webb, que, digamos, aumenta la precisión y aumenta la resolución del ya viejo telescopio Hubble. Pero hay otros muchos, como el telescopio espacial Planck, del cual hablaré un poquito después para cuando veamos una de las fases de la evolución cosmológica, o los telescopios de lo que se conoce como el SKA Project, que es un proyecto a nivel mundial en el cual hay radiotelescopios distribuidos por diferentes países, entre ellos Sudáfrica, Australia, creo que Chile también, que lo que tratan de hacer es captar luz en el espectro de radio para luego construir, digamos, un mapa de la distribución de galaxias en todo el universo. Cada telescopio, como digo, está especializado en una parte de ese espectro electromagnético que mostraba antes. La parte del espectro electromagnético, de hecho, que ve nuestro ojo, como veíais en la imagen anterior, es una parte muy, muy pequeña. Y de hecho, cada parte y cada telescopio que va a tener una sensibilidad determinada en una parte de ese amplísimo espectro, nos va a dar una información determinada. Por ejemplo, el telescopio James Webb, que trabaja en frecuencias en frecuencias menores que lo que era el telescopio espacial Hubble, que trabajaba básicamente en el visible, va y está llegando mucho más lejos que el Hubble, ya no solo por el hecho de que evidentemente pues es mucho más moderno y mucho más preciso en muchas cosas, sino porque trabaja una parte del espectro que puede digamos, sobrepasar las diferentes señales que nos vienen de nuestra propia galaxia. De hecho, nuestra propia galaxia, a nivel de observación, es nuestro mayor enemigo, porque hace, digamos, como una sombra que no nos permite ver lo que hay detrás. Sin embargo, si uno se focaliza en determinadas longitudes de onda, esas longitudes de onda determinadas pueden atravesar nuestra galaxia sin interaccionar con lo que hay en ella, de modo que nos da una imagen de lo que hay detrás de la misma. Y todo ello nos ha conducido en este siglo XX a determinar, y esto fue en el año 1929, a determinar que el universo efectivamente se expande. Hasta 1929, y de hecho Einstein era un fiel defensor de que el universo era estático. Es decir, por estático me refiero a que las galaxias, entre ellas, la distancia que había era fija.
dentro de las galaxias, evidentemente, pues hay movimientos, porque hay la interacción gravitatoria y la atracción de las estrellas con más masa arrastran al resto. En los núcleos galácticos es donde más masa se concentra, con lo cual pues el resto de estrellas o el resto de la galaxia gira alrededor o va cayendo en espiral, etcétera. Pero al margen de los propios momentos que se conocen como peculiares dentro de sistemas ligados, como una galaxia o como el sistema solar, hasta 1929 se pensaba que el universo era estático, es decir, que las galaxias muy distantes entre ellas estaban fijas en determinados puntos y no se movían. Sin embargo, en 1929 Edwin Hubble, y de ahí el nombre del telescopio por este señor, descubrió que el universo se expandía. ¿Y cómo lo descubrió? Básicamente observando la luz que llegaba de determinados objetos que se conocía qué tipo de luz tenían que emitir. La luz y todo tipo de ondas, ya no solo las electromagnéticas, existe un efecto, no es el mismo que ocurre en la expansión del universo, pero puede ser análogo y seguramente lo conozcáis más, que es el efecto Doppler. El efecto Doppler básicamente lo que produce es una distorsión de la longitud de onda de una onda determinada, ya sea de la luz u otro tipo de onda, debido al movimiento relativo entre el observador y la fuente de la que viene la onda. Él observó precisamente que la radiación electromagnética que le venía de objetos distantes se distorsionaba en el sentido de que sus longitudes de onda se amplificaban y con lo cual sus frecuencias disminuían, y esto tenía que ser debido o bien a que esas galaxias se estaban moviendo debido a no se sabe muy bien el qué, es decir, dentro de la línea de visión hacia la galaxia, esa galaxia se tenía que estar alejando, o bien, y es la conclusión a la que llegó debido a que esto se repetía en todos los objetos que él observó, que el universo efectivamente se estaba expandiendo en todas las direcciones. Con lo cual, eso, digamos que es la última parte de lo que sabemos. Es decir, ese descubrimiento de Hubble no se inició hace poco. Es decir, que esa expansión del universo no ha sido algo que haya ocurrido en los últimos miles de millones de años en el universo, sino que es algo que lleva intrínseco en la evolución del universo desde el principio. Y para ello vamos a empezar con la primera parte de todas, es decir, con lo que ocurre poco después del Big Bang. Y digo poco después del Big Bang porque en realidad el Big Bang no sabemos lo que ocurre. En el Big Bang, el Big Bang es lo que se conoce como una singularidad en gravitación y en la relatividad general de Einstein en particular. Las singularidades son bastante habituales. Las singularidades son puntos del espacio-tiempo donde digamos que hay infinitos. No es exactamente eso, pero digamos que hay infinitos. Y claro, en la naturaleza, en matemáticas sabemos o utilizamos infinitos, pero en la naturaleza no hay infinitos. Nadie ha medido nada, nunca una cantidad que sea infinita. Se pueden medir o comparar, digamos, cantidades, unas mucho más grandes que otras, que en comparación, pues una pueda ser, digamos, infinita en comparación con la otra, pero en realidad no es infinita. En realidad tiene un tamaño finito. Con lo cual, digamos que esas singularidades, en este caso la del Big Bang, hay otro tipo de singularidades como las que esconden los agujeros negros, son agujeros de nuestro propio conocimiento. O sea, puntos en los que la relatividad general o las teorías que manejamos hoy en día no son capaces de dar una explicación. Sin embargo,
aunque no seamos capaces de explicar exactamente qué ocurre en el Big Bang, sí lo somos a partir de muy poco después del Big Bang. Y muy poco después del Big Bang, el Big Bang estaría por aquí abajo, muy poco después del Big Bang, y de aquí venía todo el rollo este de partículas que os he contado antes, básicamente la historia del universo empieza en un estado de muy, muy, muy alta energía, que es pocos instantes después del Big Bang. Y desde ese punto hasta nosotros, básicamente la historia del universo es una historia de enfriamiento. Claro, cuanto más atrás te vayas en la historia cosmológica, el universo estaba más caliente. Hoy en día, de hecho, el universo estaría aproximadamente a unos 2, el universo me refiero al fondo a gran escala del universo. Evidentemente el Sol está bastante caliente, pero digamos lo que es el fondo del universo está a unos 2,73 grados Kelvin, que viene a ser unos menos 270 grados Celsius. Es decir, está muy frío. Sin embargo, yéndonos hacia atrás, si nos vamos a pocos instantes después del Big Bang, esas temperaturas eran enormes, casi infinitas. De hecho, en el punto del Big Bang sería infinita, pero ya digo, el Big Bang no sabemos explicarlo. Sin embargo, poco después del Big Bang, como digo, esas temperaturas eran enormes y justo después se cree que las 4 interacciones que os he mostrado al principio estaban ligadas, es decir, se comportaban como una sola. Sin embargo, muy, muy poco después, la primera y debido al enfriamiento, ya digo, la historia del universo y sobre todo la de los primeros instantes, o digamos la de los 380.000 primeros años, es básicamente una historia de enfriamiento en la cual ese enfriamiento hace que las diferentes partículas, interacciones, que inicialmente debido a esas enormes temperaturas están formando una especie de sopa, vamos a llamarlo sopa, aunque la palabra técnica sería plasma. En esa sopa, según se va enfriando, las diferentes partículas se van liberando y van viajando libremente y dejan de interaccionar dentro de lo que es la sopa. La primera que lo hizo, como digo, creemos, ya digo, todo esto son interpretaciones, fue la gravedad. Luego vendría lo que se conoce como la época de gran unificación, donde las otras 3 interacciones estaban unificadas. Esto es, ya digo, muy especulativo, porque de hecho las teorías de gran unificación predicen un hecho que se lleva intentando encontrar durante muchos años y no se ha conseguido todavía, que es la desintegración del protón. Se cree, según estas teorías, que el protón debería desintegrarse en una vida media. La vida media de la desintegración de una partícula es básicamente cuánto tarda, digamos, en desintegrarse de media. La del protón es varios órdenes de magnitud la edad total del universo. Sin embargo, si juntas muchos protones, deberías de ser capaz en algún momento de detectar la desintegración de uno de ellos, pero no se ha detectado todavía. Pero bueno, pasando de esta época que digamos es más especulativa, luego entraríamos en la época que se conoce como electrodébil, que aquí es cuando se separa, digamos, la interacción electromagnética y la interacción nuclear débil. Luego vendría el momento en el que se formarían los protones y los neutrones, es decir, esos quarks que en principio están libres empezarían a formar nucleones, es decir, protones y neutrones. Y luego se formarían los primeros núcleos atómicos, los núcleos de los elementos más ligeros, el hidrógeno, helio, litio y un poco de berilio. Y luego, mucho tiempo después, hablo, porque esto, o sea, hasta lo que se conoce como nucleosíntesis primordial son los primeros minutos del universo. Mucho después, es decir, 300.000 años después aproximadamente, vendría lo que se conoce, y esto es una parte fundamental para entender
todo lo que sabemos hoy en día, se produce lo que se llama la recombinación. En la recombinación, anteriormente ya teníamos los núcleos atómicos formados de los elementos más ligeros. Los más pesados se forman posteriormente en las estrellas, pero los más ligeros se formaron en esos primeros instantes. Sin embargo, lo único que había formado eran núcleos atómicos, no había formado átomos. Los átomos están formados también por los electrones. En esa sopa que todavía estaba caliente, esos electrones no quedaban ligados a los núcleos, simplemente por la interacción que hacían con otros fotones que estaban lo suficientemente calientes para evitar que esos electrones entraran en los átomos. Cuando se enfrió lo suficiente, lo que ocurrió es que se formaron esos átomos de hidrógeno, helio, sobre todo de hidrógeno. Y básicamente los fotones, esa luz, esa radiación electromagnética que estaba ionizando esos átomos, es decir, que no les dejaba formarse, viajó libremente. Y es lo que se conoce como el fondo cósmico de radiación, que es una de las cosas más importantes que nos determinan precisamente la validez del modelo del Big Bang. Y luego, después de esto, y bueno, mucho después de esto, de hecho unos 1.000 millones de años después, se empezarían a formar las primeras estrellas y con ellas las primeras galaxias, y a partir de ahí también se formarían los núcleos más pesados, es decir, átomos más pesados, de hecho hasta el hierro en las estrellas. A partir del hierro energéticamente no es viable formar más núcleos, pero bueno, eso es otro tema para otra charla. Y luego ya llegaríamos hasta nosotros. ¿Qué es muy importante aquí? Bueno, muy importante aquí, en estos primeros instantes, es un periodo que se conoce como inflación. ¿Y por qué es muy importante? Porque hasta los años 80 el modelo del Big Bang predecía todos estos eventos que vemos aquí. Sin embargo, tenía una serie de problemas que no era capaz de resolver. Y era, por ejemplo, la uniformidad que se observa en la distribución de galaxias o en la propia temperatura de este fondo cósmico de radiación. Y es que si uno mide la temperatura en la que está ese fondo cósmico de radiación, que ya digo que es de 2,73 grados Kelvin aproximadamente, y lo mide en diferentes direcciones y en puntos muy muy distantes, puntos tan distantes que jamás han estado conectados causalmente, es decir, que jamás han estado en contacto, se encuentra que esa temperatura es la misma en muchos órdenes de magnitud, de hecho en una parte cada 100.000. Claro, nosotros sabemos que sistemas físicos aislados evolucionan de forma diferente. Sistemas físicos que jamás han estado en contacto no tienen forma de mandarse información, porque la información no se manda de forma instantánea. Con lo cual, ¿qué es lo que ocurría? Bueno, lo que ocurría es que en estos primeros instantes, justo en esta época de aquí, ocurre un proceso que se llama la inflación. El universo antes de esa inflación era mucho más pequeño, con lo cual esos diferentes lugares del universo que aparentemente parecían causalmente desconectados, es decir, que nunca habían estado en contacto, sí lo habían estado. Lo que ocurría es que debido a este proceso conocido como inflación, y que ya digo, ocurre justo 10 a la menos 3, 10 a la menos 32 segundos después del Big Bang, el universo alcanza desde escalas microscópicas, alcanza aproximadamente las escalas que tiene hoy en día. Evidentemente, después, hasta llegar a nosotros, el universo se ha seguido expandiendo y ha seguido aumentando de tamaño. Pero digamos que el orden de magnitud de la escala se alcanza en ese momento. Es decir, muy, muy pocos instantes después del Big Bang. Y luego, como os comentaba, poco después del
del Big Bang también, y claro, hablo siempre poco después porque todo es muy, muy poco después del Big Bang en realidad. De hecho, lo que se conoce como nucleosíntesis primordial, que ya, como os comentaba antes, es la formación de los primeros núcleos atómicos, comienza 4 segundos después de la singularidad del Big Bang. Y es cuando, como os comentaba, se forman los primeros núcleos atómicos ligeros. El helio, el deuterio, el tritio, que son isótopos del hidrógeno, y también, aunque aquí no está señalado, un poco de litio y berilio. Como os decía, los elementos más pesados hasta el hierro se forman en las estrellas, mientras que los elementos más pesados después del hierro ya se forman en algunos eventos como las supernovas, ya que de hecho el proceso de formar núcleos atómicos es rentable energéticamente hasta que se llega al hierro. Una vez se llega al hierro, ya no es la energía que uno aportaría para formar el siguiente elemento más pesado, no es mayor que la que recibía al formarlo. Es decir, que no es rentable energéticamente. Sin embargo, se producen, ya digo, por caprichos de la mecánica cuántica. Bien, ahora vamos a pasar a otro de los eventos, como decía, más importante. Bueno, de hecho, este es el evento más importante que manejamos en cosmología, que es la radiación de fondo de microondas. Como os decía, esta radiación se emite en el momento en el que se forman los primeros átomos, es decir, cuando los núcleos, ya formados en la nucleosíntesis primordial, captan electrones que estaban por ahí interaccionando con los fotones de las ondas electromagnéticas, y esos fotones, que hasta ese momento básicamente lo que ocurría era que eran absorbidos por electrones que se excitaban, se volvían a desexcitar, ese fotón volvía a ser emitido, volvía a ser captado por otro electrón, etcétera. Es decir, que básicamente esos fotones no viajaban libremente. Esos fotones eran emitidos y rápidamente reabsorbidos. Cuando el universo llega a una temperatura tal, esos fotones ya sí pueden viajar libremente, porque ya no son lo suficientemente energéticos como para interaccionar o para que un electrón los absorba. Es decir, que básicamente es el momento en el que se forman los núcleos atómicos y los fotones que estaban destruyendo precisamente esos núcleos atómicos viajan libremente. Y es lo que ha llegado hasta nosotros. De hecho, la imagen que tenemos del fondo cósmico de radiación ha variado mucho con los años. El descubrimiento que se hizo en 1965 por Penzias y Wilson en Estados Unidos, básicamente lo que captó fue un fondo de microondas, sí, las mismas que tenemos en los aparatos de casa, de hecho, en todas las direcciones. De hecho, ellos, aunque el modelo del Big Bang, que ya estaba bastante trabajado por entonces, predecía este fondo, ellos cuando lo descubrieron, en realidad no pensaron que era algo que provenía de muy lejanas distancias y en todas las direcciones, sino que más bien pensaron que sus telescopios tenían un problema y que o bien estaban estropeados o, bueno, pensaron de hecho que probablemente eran cagadas de paloma sobre el radiotelescopio, porque ellos apuntaban en todas las direcciones y captaban la misma señal. Sin embargo, fue uno de los grandes descubrimientos, ya digo, de la cosmología del siglo XX y el que supuso un gran empujón para el modelo del Big Bang, porque, y repito, el modelo del Big Bang no es otra cosa más que un modelo de enfriamiento del universo, y ese enfriamiento es lo que hace que ese fondo cósmico de radiación se emita en un determinado momento. Sin embargo, lo que ellos vieron, y por lo que se les dio el premio Nobel, de hecho, fue un fondo totalmente uniforme. Sin embargo, no es un fondo completamente uniforme.
sino que tiene pequeñas, muy, muy pequeñas variaciones de temperatura. Y esas muy, muy pequeñas variaciones de temperatura, que pueden parecer baladíes, pero en realidad no lo son. Y no lo son porque esas pequeñas variaciones de temperatura, que aquí se ven como manchas azules, las zonas más frías, y manchas rojas, las más calientes. La mancha roja central es nuestra galaxia, no es el fondo cósmico de radiación. Como os decía al principio, nuestra galaxia muchas veces es nuestra peor enemiga porque nos impide ver lo que hay detrás. Esas variaciones, como decía, son del orden de 1 cada 100.000. Es decir, variaciones de temperatura muy, 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 muy pequeñas. Sin embargo, con los años hemos sido capaces de ir trazando un mapa cada vez más preciso de esas variaciones. Y de hecho, el más preciso que tenemos ahora mismo es este de aquí, donde tenemos zonas más calientes, zonas más frías. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, se debe básicamente... Hay varios efectos que actúan aquí, pero el que más nos interesa a escalas cosmológicas es debido a variaciones de la distribución de materia en todo el universo. Y me explico. Básicamente un fotón, cuando es emitido por el fondo cósmico de radiación, en cada lugar del universo que es emitido, si la distribución de materia fuera la misma, es decir, imaginémonos una caja llena de bolitas y distribuidas todas uniformemente en todo su volumen. Claro, los fotones, aparte de sufrir la expansión del universo y sufrir ese corrimiento al rojo que veíamos al principio, cuando salen de una zona donde hay una gravedad muy fuerte, esa gravedad muy fuerte tira de ellos hacia abajo, lo que hace que su longitud de onda se alargue. Dicho esto, trasladado esto al fondo cósmico de radiación, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, ocurre básicamente que hay zonas donde hay más materia y por tanto esas zonas, los fotones que vienen de dichas zonas son más fríos, y otras donde hay menos densidad de materia y por tanto son más calientes. Importante eso, o sea, los rojos serían los más calientes. ¿Por qué es importante esto? Porque esa distribución de materia es la que luego forma las estrellas y las galaxias. Si toda la materia del universo estuviera uniformemente distribuida, no se formarían estrellas. O sea, imaginémonos, por ejemplo, que distribuimos sobre una superficie plana, para hacerlo más fácil, distribuimos bolas y las ponemos todas a la misma distancia. Esas bolas, por atracción gravitatoria, se atraerán unas a otras. Sin embargo, como todas están a la misma distancia, la atracción de una compensa la de otra y al final la formación de estrellas es acreción de masa sobre una misma región. Las estrellas son objetos muy masivos, mucho más masivos que los planetas, como sabéis, que es lo que luego produce altas densidades, altas temperaturas y reacciones de fusión nuclear, que es lo que da lugar a la radiación que recibimos de ellas. Claro, si todas esas bolitas están distribuidas de la misma forma, no hay mecanismo posible para que se junten y eventualmente formen estrellas. Sin embargo, si de ese suelo, con todas las bolitas perfectamente distribuidas, cogemos una de ellas, ya ahí estamos introduciendo una pequeña inhomogeneidad. Y claro, el resto de bolitas que están alrededor de esa que hemos quitado ya no tendrán una fuerza neta cero de atracción, sino que se irán concentrando hacia el punto donde haya más bolitas. Pues esas pequeñas variaciones son las que observamos aquí en los puntos, en las zonas rojas y en las zonas azules. Y son variaciones, como digo, muy, muy, muy pequeñas y muy, muy sutiles. Pero esas variaciones son las responsables de que luego se puedan formar las galaxias y las estrellas, las galaxias y, por tanto, nosotros, que es a lo que vamos ahora. Como digo, después del
del Fondo Cósmico de Radiación, mucho tiempo después, vinieron la formación de las galaxias y bueno, con la formación primero de estrellas, luego de las galaxias, de planetas, etcétera. ¿Y cómo se formaron? Bueno, pues por estas pequeñísimas variaciones de la densidad de materia que observamos en el CMB, en el Fondo Cósmico de Radiación, se pudieron formar las primeras estrellas. De otro modo, ya digo, si tuviéramos una distribución totalmente uniforme de materia, no sería posible que en determinadas zonas se acretara más materia y eso diera lugar en un cierto momento a reacciones de fusión nuclear que al fin y al cabo es lo que son las estrellas, grandes reactores nucleares. De hecho, como decía, si metemos en una cajita, que es en lo que consisten las simulaciones de cómo evoluciona y cómo se forman las estrellas, galaxias, si metemos en una cajita bolas distribuidas de forma uniforme, pero con pequeñas variaciones, lo que obtenemos al final del todo, y haciendo evolucionar nuestro universo hasta hoy, es precisamente la formación de estrellas y de galaxias, es decir, de zonas donde hay mucha más materia debido a esa atracción gravitatoria de la materia que se va acumulando en esas zonas, y zonas donde evidentemente pues se quedan más vacías. Y si esto no funciona. Y si ahora nos vamos a la imagen que tenemos hoy en día de toda esa estructura formada por estrellas, galaxias, cúmulos de galaxias, y teniendo en cuenta que, de hecho, la imagen que vamos a ver solo es un 1% aproximadamente del universo visible, tenemos cientos de billones de sistemas de galaxias. Esto sería más o menos el tamaño de un gigaparsec. Un parsec es la unidad que se utiliza en cosmología, que son varios años luz. Y como veis, toda esta estructura, es decir, cada uno de estos puntitos sería una galaxia, y en los puntos más brillantes lo que tendríamos es lo que se conoce como cúmulos de galaxias. Todo ello se ha ido formando debido, como digo, a esas pequeñas variaciones de la distribución de materia que había en el universo y que ha llegado hasta nuestros días debido a la creación precisamente de esas zonas con más materia que han sido capaces de formar estrellas, galaxias y luego grandes cúmulos de galaxias. Y ahora viene una de las preguntas clave que la gente, los científicos dedicados a la cosmología en los años 60, 70 y 80, y cuando ya empezábamos a tener, digamos, una visión clara de la estructura formada en el universo, la cuestión que vino fue, se han formado debido a que la distribución de materia no es exactamente uniforme y por tanto aquellas zonas donde hay más materia pues acretan más materia. ¿La materia que observamos es suficiente para producir esa formación de estrellas, galaxias, cúmulos de galaxias? La respuesta a esa pregunta fue no. No hay suficiente materia para poder haber formado todas estas estructuras que estamos viendo en este vídeo en el tiempo que lleva nuestro universo en evolución. No hay suficiente. Y es cuando vino una idea, que no deja de ser una idea hoy en día, que es lo que se conoce como materia oscura.
si solo contáramos, como digo, la materia que nosotros conocemos, la materia ordinaria, es decir, pues los elementos atómicos que todos conocemos de la tabla periódica y que se formaron inicialmente después del Big Bang en la nucleosíntesis primordial, no sería, el universo no hubiera sido capaz de formar toda esta estructura que observamos. Esto es una simulación, pero básicamente es lo que encaja con las observaciones que tenemos, observaciones de hecho cada vez más precisas de cómo están distribuidas todas esas galaxias. No se hubieran podido formar sin que hubiera algo más que no observamos, que no vemos, que no interacciona con la radiación electromagnética, es decir, que no emite luz. Y como digo, la luz es una de las fuentes más importantes de nuestras observaciones. No es la única hoy en día, pero sí es una de las más importantes. Entonces se hipotetizó sobre esta componente, que además tiene que ocupar mucho más que la materia ordinaria que conocemos y que se dio en llamar la materia oscura. ¿Y por qué creemos que tiene que existir? Aparte de, bueno, pues quizás a lo mejor hay otra explicación a por qué se formaron las grandes estructuras que observamos hoy en día. Bueno, aparte de la formación de las galaxias y los cúmulos de galaxias, como escribo aquí, es que además también en las propias galaxias, cuando las observamos y medimos la rotación, las curvas de rotación que tienen en los extremos más distantes de los centros de las galaxias, vemos que tampoco podemos explicarlo si no echamos mano de esta componente que no sabemos lo que es, que hemos llamado materia oscura. Pero no solo eso, sino también si observamos lo que se conoce como lentes gravitatorias, de lo cual hablaré ahora un poquito más, vemos que también necesitamos algo que no observamos porque no emite luz ni capta luz. Y de hecho la conclusión a la que se llega es que digamos que lo que conocemos como materia normal o materia ordinaria, es decir, la materia de la que está compuesta lo que observamos, las estrellas, etcétera, solo representa aproximadamente el 5% del total que observamos en el universo. La materia oscura sería un 25% y luego vendría otra componente que no conocemos y que hablaré un poquito más adelante de ella, si me da tiempo, que es la energía oscura. Pero pasando por lo que se conoce como lentes gravitatorias, que ya digo, es otro de los focos, digamos, más importantes que existen hoy en día para estudiar tanto los objetos a nivel cosmológico como astrofísico. Básicamente lo que se produce en las lentes gravitatorias es lo que se conoce como deflexión de la luz, es decir, una estrella distante que emite luz en dirección a nosotros, esa luz, al pasar cerca de una masa importante como puede ser nuestro Sol, hace que esos rayos de luz se tuerzan debido a la interacción gravitatoria del Sol, lo que hace que si la luz de esa estrella pasa por diferentes zonas de ese objeto central, en este caso de nuestro Sol, pero puede ser una estrella distante que sea la que esté entre nosotros y otra estrella u objeto luminoso más allá, lo que produce al final es un efecto de lente, de modo que el objeto que hay detrás, en este caso, por ejemplo, una galaxia, se vea duplicado o distorsionado cuando nos llega a nosotros. El efecto más importante de esto que hemos obtenido recientemente es la imagen del agujero negro que está en el centro de nuestra galaxia o en la galaxia M87. Y lo que produce es básicamente un efecto de lente. Es decir, básicamente la luz
emitida por digamos, por las zonas cercanas al agujero negro, debido a la atracción tan fuerte del propio agujero negro, hace que se formen estas distorsiones a su alrededor. Esto que, claro, hasta ahora, digamos, el efecto del lente gravitatoria, es decir, el efecto que la interacción gravitatoria produce en la luz que llega hasta nosotros debido a grandes masas, solamente se había observado, digamos, en galaxias que estaban detrás de otro objeto muy masivo, pero no se había llegado a observar algo tan preciso como un agujero negro, en este caso en el centro de nuestra galaxia o en la galaxia M87, porque la resolución que se necesitaba para ello era brutal. Y de hecho se ha conseguido básicamente a partir no de un telescopio. De hecho, aunque esto se conozca como el Event Horizon Telescope, no es un solo telescopio, sino una red de telescopios que captan información, cada uno de ellos, y una vez analizada y procesada toda esa información, se consigue llegar a esta imagen de aquí. Sin embargo, la radiación electromagnética hoy en día no es la única fuente de información que tenemos. Hace pocos años se detectaron por primera vez lo que se conoce como ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales, al igual que las ondas electromagnéticas, no son otra cosa más que una perturbación, en este caso del espacio-tiempo, que se propaga. Cuando uno habla de ondas, ya digo, ya sean ondas electromagnéticas, ondas de sonido, ondas del tipo que sea, ondas de una piedra tirada en un estanque, una onda es una propagación de una perturbación. Claro, las ondas electromagnéticas, debido básicamente a que lo que gobierna nuestro mundo es la interacción electromagnética, es decir, la luz es emitida y captada y absorbida por los átomos de nuestro cuerpo, los átomos de los objetos, y es emitida por las estrellas, etcétera. Y nuestros ojos, además, son capaces de detectar una cierta frecuencia. Las ondas gravitacionales son mucho más escurridizas. De hecho, cuando Einstein lo propuso, que era una solución de su teoría, él pensó que nunca se detectarían. Él pensó que ni siquiera en un muy largo plazo el ser humano sería capaz de construir instrumentos para poder detectarlo. Y de hecho, algunos de los científicos que propusieron la forma de detectarlos, que ahora lo veremos brevemente, cuando lo propusieron, no es que se rieran de ellos, pero les dijeron, bueno, ¿dónde vais con esto? Que esto no va a servir para nada. Sin embargo, como digo, en el año 2015 fuimos capaces de detectarlo. Y fuimos capaces de detectarlo porque hay unos eventos en el universo que son las fusiones de sistemas binarios de agujeros negros y estrellas de neutrones, que cuando están muy cerca de fusionarse y en el último momento de fusión emiten frentes de ondas gravitacionales muy fuertes y con grandes amplitudes dentro de lo débiles que son, que nos permiten y nos han permitido detectarlas en la Tierra. ¿Y cómo se ha hecho eso? Bueno, básicamente se ha utilizado algo que ya se conocía desde el siglo XIX, que es interferometría. Básicamente, en los interferómetros que han detectado las ondas gravitacionales están formados por dos láseres bien sincronizados, de modo que el láser rebota en este espejo de aquí, rebota en este otro de aquí, y al juntarse aquí, uno y otro se superponen y se destruyen. Es decir, la señal que viene de un lado y la de otro se superponen y se corta la señal. Sin embargo, al paso de una onda gravitacional, lo que ocurre es que la distancia entre los dos espejos se cambia, se van, ¿cómo decirlo? Van rebotando, digamos,
y esa interacción que era destructiva, al final, al paso de la onda de la onda gravitacional, hace que esa señal llegue a nuestro detector. Evidentemente, digamos que esto es la visión ideal del experimento. Claro, todo esto son muchos años de trabajo, mucha gente analizando datos, eliminando otros efectos, porque bien, claramente en la Tierra, más allá de los propios efectos sísmicos que produce la Tierra, hay otros miles de efectos de la atmósfera, de radiación electromagnética, etcétera, que hay que eliminar para al final quedarte con el efecto de la onda gravitacional. Pero a pesar de todas esas complicaciones, se ha conseguido y esperamos que, aunque la información que podemos extraer hoy en día de esos frentes de ondas gravitacionales es limitada, es decir, nos dan cierta información de dónde viene, de cómo se ha producido, todavía no podemos sacar muchísimas conclusiones de ellas. Sin embargo, se espera que en el futuro sí seamos capaces de ello. Y ya por último, voy a terminar explicando un poco lo que es la energía oscura. Es decir, el momento actual en el que vivimos en el universo. Hasta finales de los años 90, de hecho, se pensaba que sí, el universo se expandía desde el Big Bang, pero evidentemente esa expansión tenía que estar frenándose. O sea, la lógica y el sentido común, ya no de nuestro día a día, sino de nuestras teorías, nos decía que esa expansión evidentemente era el producto de una singularidad inicial, que era el Big Bang, pero que la gravedad es una interacción atractiva y esa expansión, debido a esa atracción, pues seguía frenando. Lo que se descubrió a partir de la observación de supernovas es que no solo no se estaba frenando, sino que además se estaba acelerando. Y no entendíamos por qué. Y seguimos sin entender por qué. Lo que sí sabemos o creemos saber es que tiene que haber otra componente desconocida o algo que hemos dado en llamar energía oscura que produce ese efecto de aceleración de la expansión. Y que además hace que esas distancias cada vez sean mayores. Y a pesar de que inicialmente, claro, digamos que inicialmente todo venía de las observaciones que se hacían de supernovas y de, bueno, ciertas desviaciones en la luminosidad de ellas mismas. Es algo que con los años y sobre todo en la década de los 2000, diferentes hechos han venido a corroborarlo. Y de hecho, en el año 2011 dio lugar al premio Nobel para los dos equipos que precisamente lo descubrieron. La conclusión al final es que de toda la composición que tenemos actualmente en el universo, solo conocemos una muy ínfima parte, que sería como un 4 o 5%, mientras que un 23% es lo que hemos llamado materia oscura y, como explicaba anteriormente, es necesaria para que se formen las estrellas, las galaxias, etcétera. Y el otro 73% es esta componente desconocida que tiene unos efectos muy determinados que implican la aceleración de la expansión del universo. ¿Y qué son la materia y la energía oscura? Pues en realidad no sabemos gran cosa, aunque sí sabemos con certeza 3 cosas, o 4 a lo mejor. La primera es que no pueden ser la misma cosa, porque tienen efectos totalmente diferentes. La segunda
es la materia oscura, particularmente la materia oscura, que es de la que más se ha trabajado, porque fue la primera que se hipotetizó en los años 50, 60. Hay muchas ideas que incluyen, de hecho, agujeros negros, partículas desconocidas o incluso neutrinos de grandes masas, pero no hay, a pesar de que hay muchos esfuerzos en muchos laboratorios del mundo intentando hacer experimentos para encontrarla en el laboratorio, no, de momento se ha escapado de nuestros detectores. Luego, la energía oscura, aunque se intentó en un primer momento relacionarla con un concepto que tampoco está claro que entendamos muy bien, que es la energía cuántica del vacío, en realidad aquí es donde más perdidos estamos. Manejamos muchas teorías y, de hecho, incluso teorías, nuevas leyes físicas, a lo mejor la relatividad general simplemente no es capaz de explicar esto porque no es una teoría completa. Bueno, de hecho sabemos que no es una teoría completa porque no explica qué ocurre en las singularidades. Quizás tampoco es capaz de explicar todo a grandes escalas, no es capaz de explicar toda la historia cosmológica. Y después de todo esto, ¿cómo acabará todo? Pues en realidad no sabemos cómo acabará en la evolución del universo, pero sí hay 3 escenarios bastante plausibles. El primero de ellos, que de hecho es básicamente es el escenario menos probable, se pensó en su momento como uno de los más probables, pero diferentes datos y diferentes descubrimientos que se han hecho a lo largo de los años nos hacen pensar que no va a ser este, que es lo que se conoce como el Big Crunch. Básicamente, en un Big Crunch, el universo, que se ha estado expandiendo a lo largo de la historia desde el Big Bang, en cierto momento, no ahora porque sabemos que no, pero en cierto momento futuro empezará a contraerse y volverá a haber una singularidad futura que será como el Big Bang, pero invertido temporalmente, ¿no? Sin embargo, como digo, y debido a, entre otras cosas, a que la expansión ahora se está acelerando, parece poco probable que esta se vaya a frenar y vaya a contraerse todo de nuevo. La más plausible, y que de hecho encaja mejor con todo lo que observamos, es lo que se conoce como la muerte térmica del universo. Es decir, básicamente el universo se continuará expandiendo, esa expansión continuará enfriando el universo, en un cierto momento las estrellas morirán, quemarán todo su combustible nuclear, se formarán agujeros negros o no, pero el universo básicamente acabará en un estado de temperatura cero. Evidentemente esto a un tiempo muy, muy, muy alto. Y luego, el tercer caso posible, y que también estadísticamente está, digamos, dentro del rango de posibles debido a los datos que tenemos y a los descubrimientos que se han hecho, es lo que se conoce como el Big Rip. En el Big Rip, al contrario de lo que ocurre en el Big Crunch, es decir, en el Big Crunch pues todo en un momento dado se empezaba a contraer y acaba toda la materia y todo el universo acaba concentrándose. En este caso, la expansión que se está acelerando llega a un momento en el que esa aceleración y esa fuerza de expansión es tan fuerte que es capaz de romper todos los sistemas ligados que conocemos, desde el sistema solar, es decir, los planetas alrededor del Sol, sería lo primero que se rompería serían los cúmulos de galaxias, luego las galaxias, luego los sistemas planetarios, y de ahí ya pasaríamos a los átomos, y dentro de los átomos los electrones, los protones, los quarks, o sea, todo acabaría roto debido a la fuerza de la expansión.
Lo que sí sabemos, y además fue un trabajo que hice con algunos colegas, es que esto es muy, muy poco probable que suceda antes de 2,8 billones de años, que, bueno, en castellano serían 2.800 millones de años. Por tanto, de momento no hay que preocuparse. Y bueno, y si habéis llegado hasta aquí, pues espero no haberos aburrido mucho y muchas gracias por venir. Sí. Gracias, Diego. Una conferencia extraordinaria. Creo que nos has aclarado algunas cositas que las veníamos ya desde antaño, de hace años, pero con los avances en los últimos años en la investigación, en los trabajos del LIGO con las ondas gravitacionales, nos ha ido descubriendo un poquito más los secretos de cómo ha evolucionado y cómo va a evolucionar. Aunque, como dices, todavía queda ahí mucho por descubrir, ¿no? Y por explicar. Vamos a dar paso a preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer o que nos aclare. Diego. Sí. Buenas noches. No he visto muy claro la diferencia entre las opciones 2 y 3 de las del final. Bueno, en la opción 2 básicamente el universo se sigue expandiendo para siempre. En la opción 3 esa expansión se vuelve infinita. Es decir, hay una singularidad que es la opuesta a la singularidad del Big Bang o del Big Crunch. O sea, lo que hace es que esa expansión, en un cierto momento, ya digo, las singularidades son puntos del espacio-tiempo, digamos, puntos de nuestras teorías que no se explican dentro de esa teoría. Pero si lo vemos dentro de lo que es las teorías que tenemos, sería un momento en el que la expansión se volvería infinita. En la segunda opción no hay ningún tipo de singularidad, sino que todo se sigue expandiendo, se sigue enfriando, las estrellas en un momento dado mueren porque dejan de tener combustible nuclear que fusionar y todo acaba pues en la temperatura, hipotéticamente en el cero absoluto, ¿no? ¿Podrías detallar un poco más cómo funciona el instrumento, la instalación para detectar ondas gravitacionales? Sí. A ver. ¿Dónde estaba? Aquí. Bueno, básicamente, o sea, yo no he trabajado nunca ahí. De hecho, o sea, yo me dedico a modelizar las señales de ondas gravitacionales, no a ver cómo las detectan. Pero básicamente son dos láseres con dos brazos enormes de varios kilómetros. Esos dos láseres, bueno, en este caso, en este vídeo hay solamente un láser, pero bueno, esto, claro, este es LIGO, creo, sí, LIGO, que está en Estados Unidos. En Estados Unidos, de hecho, hay dos. Uno creo que está en Virginia y otro un poco más al norte. Y luego se coordinan con otro que hay en Italia que se llama Virgo. Y de hecho ahora se están empezando a coordinar con otro más, que ahora no recuerdo el nombre, que está en Japón. Pero bueno, la cuestión es que son dos brazos, básicamente de varios kilómetros, donde la luz de un láser se refleja en un espejo. Esa reflexión hace que en este punto, en el que coinciden los dos haces reflejados, en las ondas electromagnéticas, cuando dos ondas electromagnéticas se encuentran en el mismo punto, se produce lo que se llama la superposición. Esa superposición, dependiendo de la fase que lleve una y otra, puede ser destructiva. Destructiva quiere decir que una cancela a la otra, porque están en fases opuestas, o puede ser constructiva, que precisamente lo que se produce es una resonancia. Evidentemente, entre una y otra hay muchas gamas, ¿no?
Esto está calibrado de tal modo que la superposición que se produce por los haces del láser reflejados es destructiva. Cuando pasa una onda gravitacional, que era lo que se veía en el vídeo, lo que se produce es una contracción de las distancias de los brazos, de cada uno de los brazos. ¿Qué hace eso? Bueno, pues que esa superposición, que está muy bien calibrada para que sea destructiva y por tanto no pase el haz de láser hasta nuestro detector, deja de ser destructiva. Entonces el haz del láser es capaz de pasar y aquí se detecta ese pico debido a esa onda gravitacional que ha pasado a través del interferómetro. Todo esto, ya digo, muy muy simplificado, porque evidentemente, claro, aquí hay que tener en cuenta que el más mínimo movimiento sísmico hace que vaya a pasar el haz láser. Entonces, claro, esto lleva años y años, y de hecho el primer frente de ondas gravitacional se publicó, creo que fue un año después de haberse detectado. ¿Por qué? Porque durante ese año estuvieron estudiándolo, analizándolo, quitando ruido, volviéndolo a analizar, cerciorándose de que realmente lo que había pasado era una onda gravitacional y no que hubiera habido un pequeño movimiento sísmico. Con lo cual, aunque aquí parezca algo bastante sencillo, en realidad es súper complejo. De hecho, los tipos que propusieron este tipo de experimentos para detectar ondas gravitacionales, entre ellos Kip Thorne, que luego ganó el premio Nobel, cuando lo propusieron, la gente que trabaja en interferometría les dijeron que sí, estaban locos, que eso no iba a ser posible jamás. Bueno, 30 años después de haberlo propuesto, pues se pudo construir. ¿Alguna pregunta más? Yo te iba a preguntar, casi al tiempo que se detectaron las ondas gravitacionales con el LIGO, se lanzó al espacio el LISA Pathfinder, ¿no? Para pruebas, para luego Sí. el siguiente en el programa del LISA. Ahora mismo, ¿sabes en qué momento se encuentra el proyecto este del LISA? Me alegra mucho que hagas esa pregunta. La verdad es que LISA debería de llevar funcionando varios años. Pero desgraciadamente, y desconozco los detalles técnicos, de hecho donde yo hice el doctorado, en Barcelona, había un grupo que estaba y está muy involucrado en el proyecto de LISA. Ya digo, el LISA Pathfinder debía de haberse lanzado sobre el 2010 o 2011, una cosa así, y el LISA, porque el LISA Pathfinder era básicamente para hacer pruebas, el LISA debería de haberse lanzado y estar funcionando hace ya varios años. Creo que una combinación de falta de financiación y problemas técnicos ha sido la responsable de que el LISA Pathfinder se haya lanzado hace, pues no sé si fue un año o una cosa así. O sí, por ahí. LISA, ¿cuándo se pondrá en funcionamiento? Pues no lo sé. Pero no creo que antes del 2030. O sea, siendo muy optimistas, finales de esta década, pero no antes. Y es una lástima porque va a medir un rango de frecuencias y una... De 3 satélites, ¿no? Sí, eso es. O sea, a raíz de tu pregunta precisamente, aquí hay 2 brazos con 2 láseres. El de LISA que está hablando él, van a ser 3 satélites armando tres brazos en el espacio. Además, con la ventaja de que en el espacio, evidentemente, pues no hay el ruido terrestre y las diferentes señales sísmicas que pueden
influir en tus datos y en tus señales. Pero sí, esperamos, siendo optimistas, a finales de esta década. Si no hay otros problemas de financiación. Luego, por otro lado, hay otro proyecto también muy importante en el cual yo estoy involucrado en la parte teórica, que es el telescopio Einstein. Sin embargo, el telescopio Einstein de momento solo está en el papel. La Unión Europea ya lo aprobó el año pasado dentro de sus proyectos financiables, y esperamos que sea una realidad para 2035, más o menos, 2030-35. El telescopio Einstein, que además se construirá bajo tierra, todavía no tiene emplazamiento, será en algún lugar europeo, probablemente Alemania o Bélgica. Será parecido en el sentido de los brazos al LISA, aunque bajo tierra. Es decir, tendrá 3 brazos de varios kilómetros cada uno, y además cubrirá un rango de frecuencias diferente al de LISA. Con lo cual, mientras que digamos, y mira, podemos ir a esta foto de aquí, mientras que LISA va a ser capaz de detectar más o menos las ondas gravitacionales que ahora se están emitiendo, esta fase es la que se conoce como fase in spiral, es decir, antes de esto, es decir, el momento en el que están todavía los objetos rotando uno entre ellos. El telescopio Einstein va a ser capaz de medir muchos más eventos el telescopio Einstein va a ser una versión muy mejorada de LIGO y de Virgo. Va a ser capaz de medir muchos más eventos de la última fase, cuando ya se fusionan los dos objetos. De modo que tanto uno como el otro, es decir, LISA y el telescopio Einstein, y lo que pueda venir después, serán complementarios. Yo quería preguntar qué forma tiene el universo y si gira sobre un eje central. La forma del universo, ¿en qué sentido? Si es una bola o una bola achatada como una bola de rugby. Me alegra mucho que me hagas esa pregunta. El universo es plano. ¿Qué significa eso? Cuando yo era estudiante, en el año 2003, cuando estaba haciendo la carrera, de hecho, cuando estaba haciendo la carrera fue el momento en el que, sí, 2003 además, se publicó esta fotografía del fondo cósmico de radiación, que nos daba con una precisión mucho más alta esas pequeñas variaciones de temperatura en el mismo. Y una de las cosas que yo escuché por entonces es que esto venía a confirmar que el universo era plano. Claro, a mí nadie me explicó en ese momento que, claro, yo cuando lo escuché, y seguramente muchas personas que lo escucharon en los medios de comunicación, pensó que el universo era plano. Eso quería decir que todo el universo estaba en un plano, más o menos, ¿no? No significa eso. Significa básicamente que la geometría del universo es un plano. Es plana. Es decir, claro, esto es un poco complicado de explicar, pero si nos imaginamos que estamos imaginémonos que... Sí. Vale, perdonad. Bueno, pues no es un plano. Es un plano, perdona. Podría ser una esfera, una esfera tridimensional, que no podemos... no la esfera que pensamos nosotros, sino una esfera en 4 dimensiones, vamos a decirlo así, o un hiperboloide en 4 dimensiones, pero en realidad, y debido a estos datos, creemos que es plano, que la forma es plana. Bueno, no sé si hay tiempo para que haga la... Venga, la última, y respondo súper rápido. Bueno, espero que se pueda. El Big Bang
es un proceso por el que la energía da lugar a la materia. Y al final resulta que la gran incertidumbre que tenemos es que el 75% de lo que no conocemos es energía, y otro 25% en números redondos es materia oculta y energía oculta o desconocida. ¿Qué diferencia hay entre materia y energía, ya que estamos hablando todo el tiempo de eso? En realidad, claro, quizás yo no me doy cuenta de esto porque ya lo tengo demasiado interiorizado. En realidad no hay ninguna diferencia entre energía y materia. El hecho de que a una cosa, la llamo cosa porque no sabemos, no tenemos ni idea de lo que es, la hayamos llamado materia oscura y a otra energía oscura, es fruto del azar. Bueno, o de quien les dio ese nombre, que ahora mismo no sé quién fue. Pero no porque una tenga una forma u otra. O sea, cuando hablamos de materia y energía en física, hoy en día, hablamos de lo mismo. Muy bien, pues muchas gracias y encantado de haberte tenido aquí. Mañana nos volvemos a ver.